Jesucristo, roca eterna. Números capítulo 14, versículo 30, nos dice la palabra de Dios así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. Los capítulos 14 y 15 del libro de Números constituye uno de los giros narrativos más profundos del Pentateuco. Se sitúan en un momento crítico. Israel está a las puertas de la tierra prometida. Esta sección no solo narra un evento histórico, sino que revela la anatomía de la rebelión y el diseño de la restauración divina. Entre la rebelión y la intercesión. Números capítulo 14. La crisis de la incredulidad. El capítulo comienza con el eco de la desesperación. Tras el informe de los espías, el pueblo de Israel cae en una crisis de fe. Versículos de 2 al 4. Números 14:4 nos dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Amén. Esta actitud no es solo miedo, es un rechazo directo a la soberanía de Dios. Nos dice Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Aquí vemos el corazón humano en su estado más crudo, propenso a olvidar los milagros pasados ante los gigantes del presente. Dios dice: ¿hasta cuándo no me creerán? Números 14:11. Y en Marcos capítulo 9, versículo 19, Jesús exclama: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Amén. A su nombre gloria. La sombra del intercesor, versículo 11 al 19. Ante la justa ira de Dios, quien propone destruir a la nación y levantar una nueva, versículo 12, surge la figura del intercesor. Versículos 13 al 16, Moisés pide perdón para un pueblo que le quería apedrear. Y en Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesucristo pide perdón por quienes lo crucifican. Padre, perdónalos. Amén. Aleluya. La oración de Moisés en los versículos 17 al 19 es magistral. No apela a los méritos del pueblo, apela a la gloria de Dios y a su carácter misericordioso. Cita la misma revelación de Dios en el Sinaí, en Éxodo 34:6, cuando dice: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, como lo describe el versículo 18. Aún así, el pecado tiene consecuencias, versículos 20 al 35. Aunque Dios perdona, la generación rebelde es sentenciada a vagar 40 años. Números capítulo 14, versículo 32 nos dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Amén. Permitiendo que solo sus hijos y los fieles, como Josué y Caleb, hereden la promesa. Versículo 34. La sentencia. La rebelión impide la entrada al reposo, o sea, la tierra prometida. El rechazo a Cristo también impide la entrada al reposo eterno. Nos dice Juan en el capítulo 1, versículos 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Números capítulo 15. La ley del sacrificio y la gracia de la fidelidad. La ofrenda de olor grato. Este capítulo es de la esperanza y la restauración. Es fascinante porque justo después de que Dios sentencia al pueblo, comienza a dar instrucciones.
Nos dice Números capítulo 15, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Amén. Dios detalla las ofrendas de grano y libaciones que deben acompañar a los sacrificios. No basta con el animal. La harina, el aceite y el vino simbolizan la plenitud de la provisión divina en la tierra prometida. El texto enfatiza que estas leyes aplican tanto al natural como al extranjero. Números capítulo 15, versículo 16 dice: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Dios ya estaba trazando un plan donde su salvación no sería exclusiva de una etnia, sino para todo aquel que se acerca a Él, pero bajo sus términos. Amén. El pecado de hierro versus el pecado de soberbia. El capítulo hace una distinción vital. Pecado por ignorancia, hierro. Hay perdón y expiación mediante el sacrificio. Números capítulo 15, versículo 27. Pecado por soberbia, mano alzada. Aquel que peca con pleno conocimiento y rebeldía desprecia la palabra de Dios y debe ser cortado del pueblo. Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Violación del día de reposo, lo vemos en el versículo 32 al 36. El ejemplo de un hombre que recoge leña el sábado refuerza la seriedad de honrar lo sagrado, de obedecer. Los cordones azules, Tzitzit, versículos 37 al 41. Dios ordena poner franjas con su cordón azul en los bordes de los vestidos. Su propósito, ser una ayuda visual para recordar los mandamientos y no seguir el deseo del propio corazón y de la vanagloria de los ojos. Números capítulo 15, versículo 39 dice: y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Amén. El cordón azul representa la santidad celestial. Jesús cumplió toda la ley perfectamente. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Concluimos. La falta de fe tiene consecuencias reales. El miedo del pueblo pesó más que las promesas de Dios, lo que resultó vagar por el desierto. No se puede entrar en la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Dios perdona su pecado, pero permite que vivan las consecuencias de sus decisiones. La infidelidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Aunque la generación actual falló, Dios da leyes para cuando sus hijos entren a la tierra, confirmando que su plan sigue en marcha. El capítulo cierra con un llamado a la obediencia visual, los flecos en el vestido, recordándonos que necesitamos ayuda constante para no olvidar quiénes somos y a quién servimos, y nos instruye sobre cómo caminar hacia adelante manteniendo la mirada en los mandamientos de Dios. Cierro con Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. A su nombre, gloria. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, líbrame del espíritu de queja que ciega mi fe y me hace olvidar tus milagros y tus promesas. Aunque hoy me encuentre en el desierto por mis errores, te doy las gracias
porque tu gracia y tu misericordia no se agotan, y tus bendiciones para mi futuro siguen vigentes, siguen firmes. Ayúdame a llevar tus mandamientos como un sello en mi corazón, para que mis ojos no miren hacia atrás, sino adelante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.